también en nuestros estudios a la arquitecta Lourdes Abad. Ella es experta en restauración, de profesión arquitecta, fue miembro de la Comisión de Áreas Históricas del municipio de Cuenca. Bienvenida, arquitecta Abad. Lamentablemente, la presencia de arquitectos profesionales como usted, por lo general, los tenemos únicamente para deplorar lo que está sucediendo en Cuenca. Nuevamente una casa patrimonial con valor histórico, en este caso incluso inventariada, que no ha sido la constante. Muchas casas que fueron derruidas en la administración anterior, pues allí se detectaban más bien deficiencias en el inventario. En este caso, podríamos decir con premeditación y alevosía, utilizando términos judiciales, se ha derruido esta vivienda en la calle Hermano Miguel y Sucre. Quisiéramos conocer su punto de vista y sobre todo dialogar y meditar sobre qué se debe hacer para parar esto que parece una tendencia en la ciudad de Cuenca, la destrucción de casas, de edificios que tienen un valor patrimonial. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y me gustaría hacer una reflexión a raíz de estos acontecimientos que, como usted ve, son de conocimiento público y están en las redes, ¿no? Y como bien decía el director de Áreas Históricas, él hizo ya un informe técnico en el que detalla toda la cronología de los hechos desde el inicio en que el señor propietario decidió por sí mismo usar la oscuridad para poder cometer este delito, como casi siempre se hace cuando se tiene conciencia de lo que se está incumpliendo. Se recurre a la noche, a las grandes máquinas y a estos eventos que suceden en la oscuridad. La pregunta que usted hace sobre qué deberíamos hacer para prevenir estos hechos es de verdad es una deuda que todas las administraciones municipales tienen con la ciudad, porque la parte en la que se trabaja directamente con los ciudadanos en relación a que los mismos propietarios valoren lo que poseen, que tengan una claridad sobre los valores que tienen sus edificaciones y que puedan proteger por ellos mismos. En la última parte de la entrevista, el arquitecto urbano hacía referencia de que es muy caro restaurar. Pues yo debo decirle que no es así. Cuando una edificación patrimonial es mantenida y cuidada, no necesita llegar a los términos de una restauración que implica obviamente un egreso grande de un presupuesto. Y generalmente lo que se tiene público como conocimiento de que es más costoso son las intervenciones realizadas por el mismo municipio, que son en edificaciones que muchas veces tienen valores agregados como pintura mural, digamos, latones, y está en un estado grande de destrucción. Eso de la pintura mural es parte del caso que se está lamentando ahora. Claro. Entonces, la mayoría de edificaciones son edificaciones vernáculas que con cuidar las goteras, que con cuidar los cimientos, que no haya filtraciones de agua, duran para largo y para muchos siglos, no estamos hablando de años. Esta casa yo tuve la oportunidad de recorrerla y conocerla hace muy pocos meses con varios profesionales, colegas jóvenes que querían adquirir esta casa para poder hacer pequeños departamentos y así poder vivir en el centro histórico, porque el centro histórico ofrece muchísimas bondades, ¿no? Para la gente. Y realmente fue una sorpresa encontrar un espacio como este en la ciudad. ¿Qué es lo que puede dar espacio a esta actuación, que no podemos calificarlo de otra manera que audaz, insolente, diríamos, incluso con la ciudad, el violentar sellos de clausura colocada justamente por la Dirección de Áreas Históricas y el de proceder como se ha procedido? Bueno, para mí esto es un acto de corrupción, porque el señor que adquirió realmente tenía
por ley el conocimiento de que este inmueble era un inmueble patrimonial, porque se da un documento que permite la venta de un inmueble, que es la línea de fábrica, el certificado de afección, que inclusive en notaría y en la registraduría de la propiedad permiten registrar el bien con su nuevo propietario. Sabemos que este predio había estado en venta por parte de sus propietarios por mucho tiempo. Con las restricciones que tenía patrimoniales, quizá se vuelve menos atractivo para ciertos fines que podrían darse a estos predios, pero este era algo, diríamos, casi públicamente conocido. Tanto es así que usted señala con una serie de expertos en patrimonio visitaron esta casa. Además, tuvimos conocimiento que el dueño anterior en las escrituras de compra-venta había dejado claro y de forma muy específica el cuidado que se había tenido y que se debía tener en materia justamente de valor patrimonial que tenía la vivienda. Sí, de verdad, el propietario actual conocía a lo que tenía que hacer para conseguir sus fines, que realmente para él eran unos fines económicos bastante claros, ¿no? Aquí, en verdad, como les digo, de este mal que por suerte las mismas autoridades ya tienen conciencia de lo que debería ser un proceso legal para tener una sanción que sea un ejemplo para el resto de quienes estén pensando actuar de esa misma manera en la oscuridad, como es inclusive llegar a la prisión, ¿no? Y a la devolución del inmueble, o sea, la restitución del inmueble, ¿no? Entonces, es que parecería que la única manera es realmente poner sanciones, las sanciones máximas que permitan la ley, que entendemos además son bastante blandas con respecto a los crímenes que pueden cometerse con respecto al patrimonio. Señalaba el arquitecto Burbano que incluso hay profesionales que eventualmente alientan a que se actúe así. Después, con una multa se arregla cualquier problema de esta naturaleza. Y esto es parte de lo que ha venido dándose en forma sistemática. En la administración anterior se dijo, no existen ni siquiera cifras muy concretas, que unas 200 casas con valor patrimonial se habían destruido en la ciudad de Cuenca. ¿Hasta cuándo vamos a continuar en esta línea, terminando con valores tangibles e intangibles de la ciudad? Bueno, hasta que realmente la ciudad se dé cuenta lo que se está perdiendo. Lo que nosotros necesitamos como ciudadanía es hacer evidente el inventario inicial que partió desde 1975 con un pequeño registro de parte de la Casa de la Cultura, y se fueron haciendo registros que terminaron en inventarios protegidos por la ley. Estos inventarios deberían estar cotejados en la actualidad. ¿Qué nos ha quedado de esos inventarios? Nos quedaron fachadas, cuáles son los valores que se perdieron, los valores de uso que cambiaron la morfología de las edificaciones, cuántas fueron derrocadas con permiso municipal y cuántas fueron derrocadas durante la noche. Yo creo que en este balance nos va a dar a nosotros saber, ¿no?, qué ha pasado durante estos años con la ciudad de Cuenca. Cuánta cantidad de espacio verde en las huertas se perdió, cuántos árboles se perdieron. En esta casa la maravilla que había eran árboles también, eran árboles preciosos. Que adicionalmente es otro valor de esta vivienda. Habían cocoteros, habían duraznos, peras, manzanas, y como se señalaba, había también inclusive una pecera que tenía aún los peces de colores. Lo cual nos hace pensar, en buen estado de mantenimiento. Lo cual nos hace pensar, arquitecta Abad, que es virtualmente imposible esto que señala la ley como sanción, el de restituir o reconstruir lo deteriorado. Claro, no, tiene que realizarse esto de verdad. Sí, pero se puede realmente reconstruir la vivienda y llevarla a su estado con original. Las mismas características, es decir, o sea, se la pierde historia la mismo ya se pierde, ¿no? Se pierde el contacto, el tiempo le da un valor agregado a las cosas, ¿no? Entonces, se va a perder, eso ya se perdió, pero se debe reconstruir en la misma materialidad, en la misma forma que sí se tiene en el municipio, se tiene el levantamiento de esta edificación. ¿Recuerda usted? Entonces, el dueño debería de ya pensar, de saber y de regresar a ver en dónde dejó la tierra, miles de metros cúbicos de tierra, de adobes y de madera, en dónde fue a botar, en el escombrera municipal quizás, en dónde él ya debería de estar pensando en recuperar eso, porque de verdad, si la ley fuera justa, deberíamos hacer que él rehaga el inmueble en forma completa. Ahora, ¿recuerda usted, arquitecta, lo que sucedió en la primera administración de Marcelo Cabrera con la Villa Roselena?
Así eso también durante el escándalo la noche. enorme que se hizo en la ciudad, los medios de comunicación jugamos nuestro papel allí, pero al final no sucedió nada. Y allí está un moderno hotel funcionando y un tema que ha sido ya casi olvidado por la mayoría de los cuencanos. Bueno, en este caso, por lo menos, el Ministerio de Cultura y el municipio están actuando conjuntamente, o sea, no van a echarse la pelotita el uno al otro. Entonces, pero yo quisiera aquí también hacer una reflexión. En muchos proyectos municipales, la misma municipalidad ha originado o ha permitido la demolición de inmuebles, como es, por ejemplo, en el ingreso a la ciudad de Cuenca, desde Cajas, se perdieron decenas de inmuebles, ¿no? Y eso fue una actuación para mí en contra del Esto fue cuando se abría la vía, se la entraba. Claro, y encima, y a pesar de todo lo que se demolió ahí, por ejemplo, el municipio perdió la oportunidad de tener un banco de materiales que permitiera a la ciudad el mantenimiento de las casas patrimoniales, porque verá, nosotros hicimos con la UNESCO, con CRATER, con 8 o 9 instituciones del INPC, un proyecto que se llama Movilización de Jóvenes y Mujeres en el Mantenimiento del Patrimonio. Se trabajó en una serie de talleres, hicimos como un resumen de las razones por las que el patrimonio corría peligro en la ciudad de Cuenca, y también de las fortalezas de cómo lograr detener los procesos de deterioro que tiene el patrimonio. Y se recomendaron y se detectaron como 29 problemas específicos, pero 3 formas de abordar las soluciones, que es lo principal. Primero, la creación de una cuadrilla de albañiles, SOS, ¿no?, que debería haber incorporado como recomendación la Municipalidad de Cuenca. Esta cuadrilla permitiría actuar a tiempo en casos de inmuebles que están en peligro de deterioro porque los dueños no tienen ingresos o porque los hacen de manera consciente un daño, ¿no? No se ha realizado. Se pidió también la creación de un banco de materiales que permita a la ciudadanía contar con materiales directos y a menor costo. Y se pidió la conformación de una oficina de asesoramiento profesional para trabajar directamente con los propietarios, cara a cara, explicándoles las razones por las cuales tienen valor sus casas y las maneras en cómo pueden de alguna manera acudir a tener ayudas, por ejemplo, o una guía para conseguir financiar sus proyectos. No se ha hecho. ¿Por qué no se ha hecho? Porque de verdad en la ciudad de Cuenca falta un plan de gestión, unas políticas comprometidas con la preservación del patrimonio cultural como un eje de desarrollo total para la ciudad y para los ciudadanos. No solamente es el mantenimiento de la historia de Cuenca, sino el desarrollo económico en la manera en cómo Cuenca ha sido tradicionalmente desarrollando, como es, por ejemplo, la artesanía. Las artesanías es un eje transversal que debería atravesar la ciudad en todas sus esferas, ¿no? Y esto se ha olvidado. El patrimonio tiene para dar muchísimas cosas que permitieran lograr esto y a la vez mantener el patrimonio. Sí, es importante, arquitecta, el saber qué precedentes se van sentando en la ciudad de Cuenca cada vez que suceden estos casos. La última denuncia que tuvimos sobre esto, recordamos, fue el 5 de abril, con la destrucción de una vivienda que se decía no había estado inventariada, pero una vivienda evidentemente con un enorme valor patrimonial de la familia Vega. Esto fue frente a un centro comercial aquí en la ciudad de Cuenca. ¿Sucedió algo con respecto a ese predio? ¿Hubo alguna consecuencia? Que yo sepa, no. Hay varios inmuebles que no están inventariados en la ciudad de Cuenca, que están en el mismo casco histórico, o que en el inicio el inventario fue incompleto, ¿no? Entonces, y que se debería ingresar directamente al listado de inmuebles inventariados. Por eso yo creo que la actuación de áreas históricas, ¿no?, es sustancial en llegar a tiempo en el registro. ¿No? En el registro de las edificaciones para poder realmente tener una forma de actuar directamente ya en la edificación o en su entorno o en el uso que tiene, ¿no? Esto hace falta dentro de la Municipalidad de Cuenca, el actuar a tiempo sobre los bienes patrimoniales.
No, es muy incompleto. En lo que se refiere a la legislación que existe localmente, hay problemas con la legislación, hay temas que deberían ser revisados. Claro, por ejemplo, tenemos un plan especial de centro histórico que tiene algunos años y que no llega a aterrizar en una ordenanza, ¿no? Tenemos que nosotros actualizar la ordenanza. Estaba bien para una época, para esta época donde ya hay una historia de trabajo sobre patrimonio, debería incorporar ciertos parámetros que permitan mantener no solamente las edificaciones, sino los usos. Por ejemplo, le doy un ejemplo, en otras ciudades donde existe este continuum que aterriza en las ordenanzas, permiten manejar y conservar de mejor manera el centro histórico, como por ejemplo en la ciudad de Oaxaca y en otras ciudades de México, está completamente prohibido la creación de grandes comercios como los famosos malls, ya no se permiten. Sin embargo, en la ciudad de Cuenca está en plena construcción, muy cerca de la radio, un nuevo mall. ¿Por qué? ¿Por qué no deben permitirse esto? Porque no solamente son las edificaciones las que se mantienen, sino también los usos, los pequeños comercios que han dado características. Es un carácter que debe mantenerse de la ciudad. Es un carácter de incluso en edificaciones nuevas que se hagan. Claro. Yo creo que es necesario revisar y actualizar la ordenanza y por favor terminar de realizar el plan especial del centro histórico y de verdad establecer políticas públicas y donde actúen todas las áreas para poder mantener el patrimonio de la ciudad. En todo caso, es un reto para el municipio de Cuenca. Hablando justamente de lo que se tiene que hacer, arquitecta Abad, quisiéramos también que usted nos comente sobre el estado de situación en términos generales de la ciudad de Cuenca, que frecuentemente se ve amenazada, incluso en su calidad de patrimonio de la humanidad. Bueno, de verdad Cuenca ha perdido muchísimo sus valores patrimoniales en cuanto, por ejemplo, el ejemplo más claro significa el tranvía. Cuando el tranvía realmente ni siquiera pasó por un estudio sobre patrimonio y su incidencia en la ciudad histórica. Nunca se tuvo, por ejemplo, en la Comisión de Centro Histórico un tiempo para discutir el proyecto. El proyecto pasó así como jabón, sin ningún análisis, sin ninguna estrategia, ¿no?, para mitigar los efectos, ¿no? Y se agredió de esta manera al patrimonio. Y le digo en algo muy concreto que todos los ciudadanos podemos observar. Por ejemplo, uno de los valores que tiene Cuenca es, por el que fue declarado patrimonio cultural, es su trazado que obedece a las leyes de Indias dictadas por Carlos V, y a través del tiempo la ciudad, las vías se conformaron entre calzada y en aceras. Estas aceras permitieron proteger a los peatones en el inicio de los coches a caballo y ahora de la gran cantidad de tráfico, y permitieron proteger a los caminantes, digamos, y también permitieron desalojar las aguas hacia los grandes colectores sin que ingresara el agua a las viviendas. Y ahora con el sistema de plataforma única, este carácter que es una de las maravillas eficientes que ha sucedido en la ciudad de Cuenca, se perdió en el tranvía y se está perdiendo porque se hizo plataforma única. Y para solucionar el tema de la seguridad se tiene que colocar estos famosos volardos que son estorbos para la gente con discapacidad o para la gente en general. ¿Quién no se ha caído un volardo? Y además de hacer una invasión con estos elementos, este es uno de los ejemplos pequeños que se me ocurre. Pero hay un montón de inmuebles que solamente conservan la fachada externa. Son temas especializados que deben tener mayor espacio, mayor escenario para ser tratados en la ciudad de Cuenca. Arquitecta Abad, finalicemos con el reto que tiene en sus manos el nuevo alcalde Pedro Palacios. Sí, yo realmente espero, él está ahorita bajo la dirección de áreas históricas, está un profesional que tiene experiencia y que conoce la información que existe dentro del municipio, y como usted sabe, quien tiene información tiene poder, y él ahora tiene el poder de hacer. ¿A quién se refiere usted específicamente? El arquitecto Felipe Manosalvas. Él es una persona que tiene mucha información, y él realmente podría dar a la ciudad y decir, esto se ha mantenido, esto se perdió, y a partir de ahí saber nosotros cómo actuar, porque realmente esto parece que va a ser historia de que la ciudad sea patrimonio de la humanidad. Estamos en riesgo
a un pelo, diríamos así, de salir del listado de ciudades Tema patrimoniales. recurrente que es parte de una tragedia que viene dándose en la ciudad de Cuenca con respecto a su patrimonio. Gracias, arquitecta Abad, por su presencia. He escuchado a la arquitecta Lourdes Abad, experta en restauración. Ella fue miembro de la Comisión de Áreas Históricas del municipio de Cuenca.